Si buscas tener un nuevo comienzo, algo que te ayude a impulsar tus empresas a un futuro más prometedor y estable, te invito a que me acompañes a reflexionar este Evangelio. Bienvenido a Vitamina P, esa vitamina tan necesaria para nuestra salud, pero que olvidamos tomar, la palabra de Dios. Aunque debería de ser parte de nuestra dieta diaria, yo espero compartir contigo una pequeña dosis de esta vitamina para empezar a nutrirte de este recurso tan necesario para tu vida. Mi nombre es Pame, soy católica, empresaria, emprendedora, profesional independiente como tú. Recuerda que yo, en mi búsqueda de mi propia vitamina P, comparto contigo mi reflexión enfocada a los negocios. Pero aunque en este podcast intento reflejar las enseñanzas del Señor y nuestra iglesia, no quiere decir que lo que yo digo es. Así que si tienes dudas de fe y doctrina, te recomiendo que acudas directamente a un sacerdote que pueda orientarte de la mejor forma. Hoy leeremos el Evangelio que corresponde al día de estreno de este episodio, San Juan 1, del 29 al 34. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice, He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije, detrás de mí viene un hombre, que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y que se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que éste es el elegido de Dios. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy quiero que veamos algunos versículos puntuales, porque de este Evangelio podríamos sacar mucha información y reflexión, pero hay que enfocarnos. En el primer versículo dice, ve a Jesús venir hacia él. Me encanta porque muchas veces pensamos que somos nosotros quienes acudimos a Jesús, y puede que nos confundamos porque constantemente estamos escuchando, y sé que te lo he dicho muchas veces en este podcast, que Jesús te espera, el Señor te espera. Pero es que Dios no es un ser estático, no está ahí deteniéndose la quijada a ver si tú te decidís a acudir a Él. El Señor está en constante movimiento, buscándote de todas las formas posibles para que entonces seas tú quien lo encuentre. Algo que me han enseñado en la comunidad Siervos de Jesús en El Salvador, donde vivo, una comunidad de adoradores eucarísticos, es que cuando escuches la palabra, ponte en el lugar del personaje. Cambia tu nombre por el del personaje. Hoy, en este Evangelio, están hablando de Juan el Bautista y de su testimonio del bautizo de Jesús. Jesús va hacia él. Cambiemos al personaje, porque esta palabra está hecha para ti. Jesús hoy viene hacia ti. ¿Cuáles serían tus palabras al verle venir hacia ti? ¿Cuáles son esas palabras que salen de ti de forma natural en estos momentos al ver venir a Jesús hacia ti? Al momento de este podcast estamos a unos días de haber iniciado un año nuevo y puede ser un buen momento para reconocer que Jesús viene a ti. Pero la belleza de la vida es que cada momento es nuevo. Es algo que lo digo constantemente en mi vida personal, pero también en los negocios. Cada momento es nuevo. Cada momento es una oportunidad de empezar de nuevo, de hacer las cosas diferentes. Jesús hace todo nuevo. Y hoy, en este preciso instante, te está ofreciendo un nuevo comienzo. Él viene hacia ti. Él viene a tu idea de negocio. Él viene a tu empresa. Él viene a tu oficina, a tu fábrica, a tu puesto en el mercado, a tu clínica. Ahí viene Él. ¿Qué dices tú? Juan el Bautista contesta diciendo una frase que yo no sabía, pero en los evangelios el único que lo menciona es Juan, y es precisamente en este primer versículo. Dice, He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Según la Biblia de nuestro pueblo, en esta frase, la palabra Cordero tiene diferentes características y me encantan, por eso quiero compartirlas contigo. Cordero vencedor, una imagen apocalíptica para designar a un líder soberano y mesiánico. Cordero expiatorio, imagen del siervo del Señor que redime con su muerte. Cordero pascual liberador, Jesús se entrega por el pecado del mundo como el Cordero de la Pascua judía. ¿Es este Cordero, con todas sus características, el que viene hacia ti?
¿Sabes reconocerlo como lo hizo Juan? ¿Sabes reconocer que es Él quien viene a ti? Esto es importante, que Juan lo reconoce. Y lo puede hacer por diferentes razones. Primero, porque se mantenía en gracia, buscaba constantemente estar en común unión con el Padre. Segundo, porque se instruía. Él conocía las Escrituras y podía citarlas, referirse a ellas, entenderlas y aplicarlas a cada cosa que vivía. Tercero, porque sabía escuchar al Padre, lo cual veremos en los versículos del 33 al 34. El Espíritu puede hacer cosas maravillosas, más bien puede hacer cualquier cosa. Es el mismo Dios también. Entonces, podría, por ejemplo, venir y que tú en oración estés implorando por iluminación divina para una solución milagrosa para tu negocio. Eso que hará que tus ventas se disparen, que los clientes empiecen a conocerte y comprarte, que finalmente vayas a la delantera de la competencia, etc. Pero si fuera así todo el tiempo, tú no aprenderías. Tú no sabrías exactamente el por qué, cómo aplicarlo, cómo, si se presenta una situación similar, aplicar los mismos fundamentos. En cambio, si tú te instruyes constantemente sobre tu rubro, si sigues aprendiendo, si eres ordenado y fiel en los procesos de tu negocio, entonces ahí es donde el Espíritu Santo puede iluminarte para que sea más claro para ti las acciones que debes tomar, el por qué, el cómo. Y ya no es solo un milagro del cielo, sino que Él también ha utilizado tu esfuerzo para que el resultado sea mejor. Y que quede bien claro, no porque Él necesite de tu esfuerzo para hacer milagros o para hacerlo todo mejor, es porque tú lo necesitas. Es lo mismo que con el pecado. Por supuesto que sería mucho más fácil, facilísimo, que el Señor te diera una templanza maravillosa para que no pecaras y así te fueras al cielo, no sufrieras tanto aquí en el mundo, etc. Fácil, pero no vivirías igual. Yo me quejo constantemente de mí misma, tal vez lo habrás notado, de mi constante falta de fidelidad al Señor, de que así como San Pablo sigo cometiendo el pecado que no quiero y no el bien que sí quiero. Y por eso mismo sufro. Y también sufro por el pecado de otros, de su maldad, de sus errores. Y ese sufrimiento, aunque obviamente duele y es duro, es ese sufrimiento el que me lleva a Dios. A mí lo que me enamora de Dios es su misericordia, porque justo ahorita que escribo este guión para este episodio, no me encuentro en gracia. Y aún así, no me dejo de sentir amada. Es mi misma lucha de querer volver a Él, de saber que está viniendo hacia mí, es ese camino que recorro para llegar nuevamente a Él, el que me hace conocerle mejor, amarle más y amarle mejor. Y es esa lucha y ese camino el que me permite tener el valor, la poca vergüenza de hablarte a ti sobre el Señor. No porque yo tenga autoridad o potestad o gran conocimiento sobre la palabra, sino que tengo gran conocimiento de la necesidad incesante de Dios. Tengo un gran conocimiento del pecado. Sé cómo te hace sentir vacía, lejana, y eso me ha dado el don de conocer esa misericordia de Dios, de decirte con toda potestad, como te le dije en un episodio anterior, que Dios no aborrece al pecador, sino al pecado. Por la lucha de los negocios y de cómo sé con certeza, con testimonio, que es el Señor que lleva las riendas y que es Él que te va a guiar en ellos, es por eso que te hablo hoy. No es porque yo tenga victoria, es porque yo tengo luchas constantes, por mi pequeñez, por mi pecado, por mi ignorancia. Y la victoria la tiene el Señor. En mi pequeñez veo su grandeza, en mi pecado veo su misericordia. En mi ignorancia veo su sabiduría. Si yo no viviera estas luchas, no sabría reconocerle, eso te lo aseguro. Y si no le reconociera, no le amara. Y si no le amara, mi vida realmente no sería nada. Me perdí ahorita en el amor y en la misericordia, pero volvamos a los negocios. Lo mismo pasa, o más bien te cuento que lo mismo me pasa a mí. Entre más me preparo, más me ordeno, más estudio, más conozco de los rubros en los que estoy, más siento que el Señor me ilumina, más me guía, más me habla. El Señor te da medios para que aprendas, y en los negocios es lo mismo. Tenés que llevar todo de la mano, lo espiritual, lo intelectual, lo emocional, lo corporal, todo es importante. Aprende más, especialízate más, lee más, acompañándolo de orar más, de entregarle más a Él las cosas,
de soltar más. Aprende a descansar. Eso también es importante para la productividad. Tener espacios de silencio también te ayuda a escuchar al Señor y que te ilumine. Todo esto, tus esfuerzos, son insumos que le das al Señor para que te hable más claro, para que tú entendas más claro. Pasa mucho que pensamos que el Señor no nos habla, pero es que Él utiliza todo para hablar. El problema es que no sabemos reconocerlo, como hizo Juan el Bautista. Y para reconocerle, necesitas al Espíritu Santo. Tú, yo, todos o la mayoría, esperamos solo al Cordero vencedor, el líder soberano y mesiánico. Queremos un espectáculo, queremos un milagro llamativo. Pero milagros tenés en todo tu alrededor. Tú sos un milagro. Tú sos una creación del Todopoderoso, del que todo lo sabe. Y tú tenés dones espectaculares en ti, pero hay que desarrollarlos, ponerlos a trabajar. Si el milagro viniera solo de Dios, si Él solo te hablara, así como escuchas a Alexa, Siri o la voz que tenés en Waze, tú no te sentirías parte de la historia, sino una marioneta. Yo hoy tengo más de un año de estar en discernimiento sobre dónde debo ir, cuál es esa comunidad donde el Señor me quiere, porque sé que ya cumplí mi tiempo en la que estaba, a la que amaba y de la que aún me siento parte. Y una persona muy creyente, muy practicante de otra comunidad, conversaba conmigo sobre lo que yo estaba viviendo y yo le dije, estoy orando por eso, no quiero equivocarme, realmente quiero cumplir con la voluntad del Señor. Y esta persona, que es muy sabia, un predicador, conocedor de la palabra, me dijo, pero es que el Señor cumple los deseos del corazón, Él también te escucha, no somos solo marionetas de Él. Y me impactaron mucho sus palabras, pero al mismo tiempo me reafirmaron en lo que yo estaba haciendo. Y también me lo reafirmó mi director espiritual, el sacerdote que me ayuda en todo este camino. Definitivamente no somos marionetas del Señor, pero muchas veces confundimos el que te cumple los deseos del corazón con lo que es lo mejor para ti. Y lo mejor para mí siempre va a ser cumplir su voluntad y cumplir con ella. Aunque muchas veces pueda costar o no lo entendamos, finalmente hace que seamos plenos y que nuestro corazón esté pleno. Yo quiero cumplir con la voluntad del Señor, pero no solo por escuchar una voz del cielo que me lo indique, y no quiero cumplir con los deseos de mi corazón sin que el Señor me confirme que eso es lo mejor para mí. Para que estas cosas se cumplan, yo tengo que instruirme en su palabra, porque ahí están todas las respuestas. Yo tengo que dejarme guiar por Él, a través de consejeros como mi director espiritual. Pero yo también tengo que comunicarme con Él. Tengo que hablarle de lo que siento, de lo que pienso, lo que tengo en mi cabeza y en mi corazón, mis planes. Y en el día a día, acudiendo a los sacramentos, a la confesión, la Eucaristía, comulgando para hacerme uno con Él, ahí voy a encontrar respuestas. Y a veces sí, puede ser su voz, a veces a través de su palabra, a veces a través de la homilía en la misa, a veces a través de la liturgia, a veces en el trabajo, a veces a través de la dificultad. Pero es una historia que vamos viviendo él y yo, de la cual yo me siento parte. Eso sí, es bien importante saber qué es lo que te alimenta a todas las partes de tu ser, lo espiritual, lo intelectual, lo emocional, lo corporal. Porque no quiero que luego vengas y me digas que sentiste como el Señor te hablaba mientras veías en Netflix una serie de narcotráfico que te dio una gran idea de negocio. Hay fuentes que nos nutren y construyen y otras que solo destruyen, confunden. Si quieres que el Señor te hable mientras estás trabajando y la música que escuchas mientras trabajas no tiene un mensaje congruente con su palabra, te digo desde ya que difícilmente escucharás al Señor en ese momento. Te podría poner muchos ejemplos, pero hay que volver al Evangelio. Solo te recuerdo que selecciones bien lo que consumes para que sepa verdaderamente escuchar al Señor. Bueno, te dije que el Señor hace nuevas todas las cosas, y el Espíritu Santo es el que viene y remueve todo lo que no le pertenece al Señor para renovarte. Una de las cosas más importantes que el Señor puede renovar en nosotros es el concepto de por qué estamos hoy en esta tierra. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por qué tenés el negocio o profesión que tenés? ¿Por qué tenés ese proyecto en mente? En el versículo 31, en la versión de la Biblia latinoamericana, dice esto: mi venida misma eran para Él. Acá Juan Bautista está reconociendo que todo lo que Él había hecho, toda su trayectoria,
Todo lo construido era para este momento, era para Jesús. ¿Te acordás cómo cambiamos el nombre anteriormente? ¿Cómo cambiamos de personaje? Pues mira, acá está clarísimo. Te lo pongo con mi nombre primero. Yo, Pamela, he sido creada para Él, para Jesús. Mi vida misma, mi venida misma, ha sido para Él. Yo no sé tú, pero a mí eso me da gozo. Yo fui creada para Dios. Él me ama tanto desde siempre que me quiso poner aquí para vivir esta vida, que puede ser dura, pero que como te dije antes, vivirla me hace conocerle y amarle. No soy una criatura más, soy una hija de Dios, que vive esta experiencia con Él, que aprende con Él, de Él, y que todo lo que hago es para Él. Ahora, no siempre lo recuerdo, porque si le entregara mi vida tal cual la he vivido o la estoy viviendo, es un poco vergonzoso lo que le entregaría, claro está. Pero el Señor hace nuevas todas las cosas. Mientras escribo o grabo esto, estoy teniendo la nueva oportunidad de mejorar esa vida y de entender y vivir con esa verdad, que mi sola existencia es para Él. ¿Qué voy a hacer para entregarle algo digno de Él? Volvamos a ti. Todo lo que te acabo de decir es exactamente para ti también. Tú estás en esta tierra por Él y para Él. Te ama tanto que te pensó desde siempre y quiere verte pleno, hoy, asimilando esta verdad. Tu negocio, tu profesión, tu idea le pertenecen a Él y además de pertenecerle, son para Él. ¿Estás creando algo digno de Él? Ahora, la segunda parte del versículo 31 dice que es para que Jesús se dé a conocer a Israel. Israel, según el diccionario bíblico, puede tener diferentes significados dependiendo del contexto. Acá vamos a tomar el de el pueblo elegido, el pueblo de las promesas. Quiero dejarte claro, por si no lo habías notado o no lo has hecho tuyo aún este hecho, y es que tú eres parte de ese pueblo elegido, pueblo de las promesas. Ya te he hablado de varias promesas que el Señor te ha hecho directamente a ti, así que en estos momentos nos centraremos en la otra parte, en cómo tú eres instrumento de esas promesas. San Juan Bautista dice que su venida ha sido para Jesús, pero no así general, sino específicamente que Él vino para que Jesús se pudiera revelar al pueblo de Israel. Cambiando el personaje, tu venida a esta tierra es para que Jesús, para que Él pueda revelarse a otros, para que puedan entender que ellos también son parte de ese pueblo elegido, un pueblo de promesas. ¿Qué tiene que ver esto con tu empresa o emprendimiento? Todo. Lo que tú haces es una extensión de tu misión personal. Todo lo que tú vives debería de ser un reflejo de esa misión. Todo lo que tú creas debería de estar orientado a Jesús y que Él se pueda revelar a otros. Pero ¿revelar por qué? Nuestro Dios es un misterio. No todos le conocen. No porque Él no quiera, sino porque muchos no han tenido quien sea instrumento para hablarles de Dios, para conocerle. Los primeros cristianos, los profetas, sentían una gran presión de saber que no había suficientes servidores del Señor para llegar a todos y que todos conocieran de Él. ¿Por qué no sentimos esa misma presión tú y yo? ¿Por qué no estamos en una misión constante para que otros conozcan al Señor? Hay algunos que sí están llamados a ir a misionar como tal, a enseñar a otros en diferentes rincones del mundo. No tengo idea si tú eres uno de ellos, pero lo que sí estoy segura es que no importa el tipo de vida que tengas, siempre estás llamado a ser instrumento, a ser portador de la buena nueva, a ser ese Juan Bautista que ayude a que Jesús se revele a otros. ¿Cómo puedes hacer eso? Empezando por ti, cómo vivís, tu comportamiento, tus actitudes. No tenés que ser un santo ni aparentarlo, pero sí alguien que busca serlo. Alguien que a pesar de sus luchas, está buscando siempre a Jesús. Está esperándole porque sabe que Jesús viene a él. ¿Y en tus empresas? Que los valores de tu empresa sean un reflejo de esa misión para ti. Que tu empresa sea honesta, que busque renovarse, fortalecerse, que aunque tenga sus luchas, esté en el camino constante de ser mejor. Que tus clientes vivan esos valores, que sean súper claros para ellos, no que estén solo escritos por ahí, pero que se viva otra cosa. Que tus proveedores, colaboradores, que todos puedan experimentar esos valores cuando se relacionen con tu empresa. Y sí, así de general, porque no importa tu rubro, el tamaño, el tiempo que tiene de existir, esto aplica para todos. En los versículos del 32 al 34, donde Juan el Bautista está dando testimonio del bautizo de Jesús y está diciendo claramente
cómo él escuchó la voz del Padre y que vio al Espíritu Santo, en estos versículos, el objeto central es la visión del Espíritu. No es Jesús quien lo ve, sino Juan el Bautista. Es este mismo Espíritu el que Jesús nos entrega cuando Él sube a los cielos. Y me gusta mucho que en la explicación de la Biblia latinoamericana sobre estos versículos, habla sobre cómo uno puede recibir dones del Espíritu en algún momento, pero que estos no son necesariamente la plenitud del Espíritu. Como te dije antes, Dios no es un ser estático. El Espíritu Santo no llega a ti en algún momento y ahí se quedó y no se mueve. El Espíritu Santo es acción, es impulso, es valentía, es consuelo, pero hay que activarlo. Según la explicación, dice que si lo recibís, es para invitarte a que hagas más espacio a Jesús en tu vida y que así, eventualmente, el Espíritu alcanzará la plenitud en ti. La Santísima Trinidad es un equipo, es un solo Dios, tres divinas personas, cada uno cumple funciones distintas en ti. En Hechos 10:44 nos habla de cuando Pedro estaba predicando y dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y es que así es. La palabra llega a ti y actúa a través del Espíritu Santo. Hoy, al escuchar el Evangelio, hemos recibido Espíritu Santo, pero no se puede quedar ahí. Eso que el Espíritu hace en ti debe actuar, debe hacerle ese espacio a Jesús, debe aplicarse a la vida. Entre más espacio a Jesús, más Espíritu Santo. Entre más Espíritu Santo, más espacio a Jesús. La palabra es vida, una vida que el Espíritu Santo te ayuda a activar, a realizar. Es todo un paquete, es todo un círculo virtuoso. Y todo te lleva a reconocer las promesas que Dios te hace y verlas cumplirse. Estaba a punto de terminar el guión de este episodio cuando vi el título que está en la Biblia de Jerusalén, la que utilizo siempre como base, para abrir este espacio donde se habla del testimonio de Juan sobre el bautizo de Jesús. Y el título dice, El ministerio de Jesús, el anuncio de la nueva economía. ¿A qué te invito hoy? A que apliques esta nueva economía a tu vida y tus empresas. ¿Cómo? Antes de empezar tu día de trabajo, di lo que dice el versículo según la Biblia latinoamericana. Mi venida misma es para Él, para que se dé a conocer a Israel. Y permitite recibir Espíritu Santo, haciendo más espacio para Jesús en tu vida. Nos vemos en el próximo episodio, donde recibiremos nuestra dosis de vitamina P, la palabra de Dios. Que Dios bendiga tus empresas.